Entonces iniciamos a preguntarnos, haciéndonos una primera pregunta y es, sabiendo que hoy hay tantos avances científicos, entre ellos los tecnológicos, ¿cierto? En el que seguramente todo lo resuelve. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿para qué la ética? ¿Cierto? Recuerdo que cuando yo iba a estudiar en la universidad, iba a estudiar filosofía y mi papá me indicó que porque no estudiaba otra carrera, que porque filosofía, pues eso no daba plata, ni daba estatus social, ¿cierto? Que los filósofos por lo general se morían de hambre. Pues de hecho, pues él no se ha equivocado, ¿cierto? Pues si bien yo estudié filosofía, eh, seguramente pues financieramente no me ha hecho como el más, digamos, el más rico. eh, dentro de todo lo que posibilidades que podían tener otras personas, ¿cierto? Pero no voy a dar como la respuesta a la misma, sino que dentro del texto vamos a ir descubriendo como esa parte y que ustedes pueden ir también tejiendo. El otro elemento que uno podría decir, ¿para qué la ética? Sabiendo que, pues, si yo tengo una necesidad, yo voy y lo compro. Eh, mm, si yo tengo, digamos, una angustia o una tristeza, pues mucha gente lo hace consumiendo algunos alucinógenos u otros, pues van a las discotecas, cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Si yo pierdo un empleo, pues yo simplemente busco otro, ¿cierto? Esto, digamos, no son afirmaciones, son como dudas que les estoy generando para que vamos entrándonos a reflexionar dentro de lo que tenemos. Y el otro aspecto que tenemos que mirar, ya si entremos como en afirmaciones reales, y es cuál ha sido como la dificultad que hoy tiene la ética, ¿cierto? Entonces el primer elemento es que las ingenierías o las ciencias económicas a nivel universitario y empresarial son las que mayor relevancia tienen, ¿cierto? Si uno pregunta por cuántos son los estudiantes que están en facultades estudiando ética, o filosofía o sociología o antropología, todas estas áreas de formación sociohumanística, digamos que hay un desequilibrio muy alto. De hecho, nuestra institución, digamos que no tiene ningún programa de formación sociohumanístico, ¿cierto? Exceptuando pues el área de comunicación social, ¿cierto? Pero en su mayoría, digamos que son áreas que están relacionadas más con el área de ingeniería, ¿cierto? Y de hecho, pues algunas facultades les ha correspondido, digamos, cerrar las mismas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un área de filosofía, un área de inclusive hasta de artes, en las áreas de antropología, ¿cierto? Digamos, se conservan en universidades públicas, porque el Estado en cierta medida eh, la sostiene por sostener, pero no sería como de mucho agrado tener, porque digamos hay un interés principal por los temas de producción. Y entonces, digamos que se tiene esto. Y el aspecto, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que todo debe girar en torno a la tecnoproducción? ¿Dónde queda el humano que facilita las tareas sociohumanísticas? Y vamos ya a entrar ya como el porqué de esas, digamos, de la importancia. Entonces, un elemento es, si bien se habla y se reclama de acciones con calidez humana, ¿cierto? Es decir, usted va a un supermercado y usted espera que quien atiende en la cajera sea cortés con usted. Si usted va a un banco, que la persona sea cortés. Que si usted va a tener tales profesores, usted espera que ese profesor sea ético, ¿cierto? De hecho, ayer en una de las reflexiones que hacía un muchacho, decía eso, que pues que por qué la clase a las 6 y que el profesor porque no era ético, ¿cierto? Casos como esos. Y entonces nosotros continuamente, si usted tiene una relación afectiva,
o amorosa con la otra persona, usted espera acciones éticas, ¿cierto? Entonces es ahí, digamos, donde la formación sociohumanística, digamos que cobra una importancia muy alta. Y hay unos elementos que vamos a ver más adelante y es que los plantea Aristóteles, ¿cierto? Y es que si bien, digamos, esos conceptos de universales, ¿cierto? Que se tienen de la ética misma son importantes, el plantear que la ética tiene que ser práctica. Es decir, es necesario generar procesos de formación reflexiva, como lo estamos haciendo acá, pero hay que generar hábitos, ¿cierto? Entonces, si bien las áreas de ingeniería son importantes, una de las mayores dificultades que se está generando a nivel social, ¿cierto? Digamos, es que como no se tiene formación sociohumanística, vamos a ver en la siguiente diapositiva qué dificultades se está generando, ¿cierto? Entonces, en este sentido, sí es importante la ética o la formación sociohumanística para generar, digamos, unos equilibrios. Y digamos que en eso pues vamos perdiendo el año. ¿Por qué? Porque tanto las universidades como los mismos estudiantes, ¿cierto? Optan por carreras, digamos que en cierta medida les dan más neuromarketing, ¿cierto? Cuando yo digo neuromarketing es que a usted psicológicamente le están indicando las carreras que le van a hacer felices o las carreras que le van a dar éxito son las, digamos, las de producción, ¿cierto? Que es válido, claro, eso es una opción que cada persona tiene, pero es también dejar unos, digamos, unas dudas. En estudios que se han hecho con respecto a la eliminación de los programas de formación sociohumanística en las universidades, ¿cierto? Y en los mismos colegios, ¿cuáles dificultades genera? ¿Cierto? Y vamos a explicarlas, ¿cierto? Es decir, si las universidades van dejando cada vez más esta formación sociohumanística en sus estudiantes, que muchos de ustedes, pues, digamos que no les gusta, ¿cierto? Hay otros que les gusta mucho, es relativo. Pero, por ejemplo, algunos dicen, no, es que es una materia que yo tengo que cumplir, pero son materias que llamamos muy jocosamente, es que son materias de relleno, ¿sí? Y por mí no la hiciera, y es válido, ¿cierto? Yo pienso que cada uno tiene la autonomía, solo lo expongo como para que haga parte del discurso. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades? Entonces, la primera que se ha encontrado y que vemos cada vez más, y es que el eliminar esas áreas se presenta menos felicidad de la persona. Y muchos dicen, bueno, pero es que eso no tiene relación, y sí tiene mucha relación. Tener en cuenta que nosotros somos personas integrales, ¿cierto? Es decir, si yo le indico a usted, yo le asigno esta nota porque es el contenido y a mí no me importa que usted tenga este problema, inmediatamente usted va a reaccionar, porque usted va a decir, no, profe, es que yo soy persona, ¿cierto? Mire que tengo esta dificultad y para mí es más importante esta dificultad que el contenido o la nota, ¿cierto? Entonces, el tema de la felicidad es que nosotros necesitamos de todas las áreas para generar equilibrios, ¿cierto? Entonces usted necesita que alguien, cuando usted está actuando mal, necesita que alguien, digamos que en cierta medida lo sacuda, ¿cierto? Como decimos muy jocosamente, que le muestre, no, es que vas mal, mira, ten en cuenta. Pero usted también necesita que, fuera que lo sacudan, ¿cierto? O medio le empujen, usted necesita que le den un aliento, que lo estimule, ¿cierto? Entonces, todas estas áreas van a entrar a nutrir esas otras dimensiones cognitivas y de la persona que usted necesita, ¿cierto? Y muchas veces no se trata de aprender contenidos o definiciones como lo ven ustedes en el tercer punto, que es que defina qué es la ética en un libro y defina qué es la ética para usted. Eso no les va a salvar a ustedes, ¿cierto? Y eso seguramente no les va a servir para nada. Pero las reflexiones que vamos a estar haciendo sí le van a servir a usted.
¿cierto? Entonces eso, ¿por qué? Le van a dar un horizonte distinto, ¿cierto? De motivación, de esperanza, o ver que el mundo tiene ciertas dificultades y que es necesario tener posturas críticas, ¿cierto? En lo que se tiene. Entonces, mire lo que hoy está pasando, por ejemplo, con la situación a nivel social, que se tienen dos posturas. Una postura es las personas que indican hay que protestar fuertemente contra la situación del sistema, pero hay otras que dicen la reflexión, no, no hay que destruir el país, ¿cierto? ¿Qué va dando eso? Va dando esas posturas que van a tener como esos equilibrios. ¿Cierto? Entonces, una es muy importante y es que, y de hecho se vienen dando estudios, ¿cierto? Y es que en el mundo, a pesar de que se tiene mayores cosas, la gente es menos feliz, ¿cierto? Eh, y en parte hace porque, digamos, cada vez más las áreas de formación sociohumanística les van quitando. El otro aspecto es que se elevan los mayores niveles de corrupción en empresas públicas o privadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que muchas veces se centran los procesos de formación en temas de rentabilidad, de utilidad. Entonces, los que estudian, por ejemplo, economía, la economía no está centrada en una economía solidaria y no se trata de decir que entonces vamos a regresar a comunismo, no. Se trata de que lo que yo vaya a hacer dentro de esa economía que no afecte al otro, inclusive a la misma competencia. ¿Cierto? Entonces, mire que a nosotros hoy nos trabajan mucho el tema en economía, es usted cómo genera, inclusive ya no lo llaman competencia, sino que llaman inteligencia tecnológica, creo que ese es como el concepto. Y esa inteligencia tecnológica, entonces mire que se va cambiando hasta los mismos, las mismas situaciones éticas. Es usted consulte qué es lo que tiene la competencia y a partir de esa aprovechese de la desventaja, claro, de la debilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿quién da esa postura? La ética. O sea, la ética siempre va a ser como esa ciencia de la resistencia, de la crítica a lo que no está bien, ¿cierto? Y que el ir quitando nos va midiendo cómo hace esa situación. El otro elemento es, se genera mayor desconfianza en las personas. Y esto es clave, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene una relación con una persona, ¿cierto? Usted pide con ella que se genere un vínculo. Y resulta que usted no hace un contrato con ella, no va a la notaría, exceptuando pues que usted ya se haya casado. Pero cuando usted inicia esa relación, no hace ningún contrato. Así que es un amor, como decimos ahí, a ciegas, ¿cierto? Y de hecho es a ciegas. Y usted genera algo que es muy importante y es el vínculo a partir de la confianza. Y usted confía en esa persona, que esa persona no va a romper el vínculo. Entonces, Adela Cortina, por ejemplo, señala que un deber moral es trabajar por no romper esos vínculos, ¿cierto? Y la ética lleva a que usted confíe en las personas, ¿cierto? Y ustedes mismos ven que hoy cada vez estamos más desconfiados de todo. Un ejemplo es que en las ciudades, todos los edificios tienen algo que Michel Foucault llamaba lo panóptico, que era la escuela que era ubicada en la rectoría y todo para vigilar a los estudiantes. Pero resulta que eso pasó ya hoy a las ciudades. En todas partes hay cámaras, ¿cierto? Y usted va a un banco, usted va a un edificio, usted va a la casa de un familiar, usted va en las calles y nos tienen vigilados, ¿cierto? Eso hace parte de que si nosotros tuviéramos mayores formación sociohumanística, trataríamos distinto a las personas, porque miraríamos si alguien tiene una dificultad, mi deber ético es corregirle la dificultad y señalarle estás actuando mal, ¿cierto? Entonces, mire que con estas situaciones vamos perdiendo libertad y autonomía, ¿cierto? Entonces, estos días escuchaba, por ejemplo, en el tema de las cámaras. Y bueno, ¿por qué tantas cámaras? Les decía la persona, no, es que tenemos que tener muchas cámaras para cuidarnos de los vigilantes, de los ladrones.
Bueno, dice, ¿y cuántos ladrones hay en las calles? Y dice, sí, sí hay muchos ladrones, pero resulta que es el 5% de algunos que están gobernando nuestras ciudades. Bueno, y eso es porque no tienen más vigilancia que estos que se roban una bicicleta, que todo ese tema. Pero ese no es el tema. Les pongo eso como para que entremos como a ponerle picante. Pero digamos el tema es el siguiente. Y resulta que luego profundizando más en la indagación encontré que nos hicieron una vez una propuesta empresarial, ¿cierto? Esta es empresarial. Y nos estaban alquilando un espacio. Y resulta que ese espacio nos decían, vea, por acá pasan 1 millón de personas todos los días. Yo decía, pero bueno, ¿y este señor cómo miden que por acá pasa 1 millón de personas? Y entonces él decía, yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo los miden? No, vea, usted ve esas cámaras que hay allá. Resulta que nosotros tenemos convenio con esta empresa que es el que administra las cámaras y diariamente registra cuántas personas pasan. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, eh, esto tiene, pues, tiene esa importancia que usted me alquile este lugar, ¿cierto? Entonces, mire, todos esos trasfondos que van teniendo el tema. Entonces, cada vez usted va a ver que cada vez desconfiamos más por muchas cosas. Uno, porque no la venden, ¿cierto? Nos están diciendo, estamos rodeados de pícaros, de ladrones, cuando a veces puede ser que eso no sea cierto. ¿Cierto? Entonces nos vuelven en una ciudad temerosa, de encierro, no salga a la calle porque te van a robar, cuando realmente es un porcentaje, entre comillas, mínimo, y nos vuelven tan desconfiados que no lo terminamos de creer. Y eso hace parte de las formaciones sociohumanísticas, es decir, si usted tuviera mayores espacios como estos, seguramente usted tendría mayores espacios para dudar de todo, pero también para confiar de las personas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tratamos? Es decir, estas áreas se centran en la persona, ¿cierto? Venga, vamos como al gimnasio del humanismo, ¿cierto? Y que usted pueda tener esos espacios. Entonces, si vamos quitando más espacios a la ética o vamos quitando más espacios a otros escenarios, entonces vamos a llenarnos cada vez más de vigilantes. ¿Cierto? Yo en algunos así ¿qué? Eh, de manera muy respetuosa he planteado, bueno, porque el poli antes debiera quitar los vigilantes en la entrada y lo primero que va a tener ahí son psicólogos o trabajadores sociales, que en el momento que usted llegue, pues usted salude, le persona, bueno, ¿te encuentras bien? ¿Lograste desayunar? ¿Cierto? Es algo así, pues como un ejemplo, considerando que en el poli tenemos unos portadores muy atentos, ¿cierto? Que usted llega, los saluda y son muy respetuosos, considero yo. Bueno, otro elemento que es importante en la ética es que nos va a ser, la eliminación, es que somos más fáciles de manipular las personas por la sociedad de consumo, ¿cierto? En, ¿Qué es lo que se tiene? Es decir, entre menos personas críticas seamos, ¿cierto? Porque uno piensa, es decir, por ejemplo, yo tengo 1 millón de pesos y yo voy pasando por una tienda y me dicen descuento del 100%, perdón, del descuento que nos lo venden mucho, del 30%, ¿cierto? Y resulta que es muy común ver en estas superficies que venden muchos productos chinos. Entonces, de los 30%, entonces un televisor que vale, lo compran ellos en el mercado, voy a ser redundante, por 100.000 pesos, ¿cierto? Y resulta que acá lo venden por 3 millones de pesos, ¿cierto? Y a usted le ponen simplemente ese titular, descuento del 30%. Y ese 30% entonces se traduce que su televisor, bueno, va a valer no 3, sino 2 millones. Dice, ah, claro. No, pues es que con un descuento de eso yo voy a comprar el televisor y voy a dejar a mi familia sin pagar servicios o sin comida. Lo importante es que tengamos el televisor porque está en el 30% de descuento. Entonces mire que la ética, ¿qué le va a decir? No, es que es más importante las personas, más importante que usted sea responsable, pero la sociedad de consumo que le dice, no, compre, compre. Es que mire que está en descuento. Resulta que el descuento no hay ningún descuento, pues un televisor que compraron por 100.000 pesos y te lo están vendiendo por 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ética del empresario tiene? ¿Cierto? No hay ningún. Entonces,
Entonces, todos estos elementos nos hacen que la ética, venga, coordinemos y cuadremos la cosa, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos quitando esas reflexiones éticas cada vez más, el mundo va a estar peor, ¿cierto? Entonces, no va a haber, es decir, no nos ocupemos o preocupemos, ¿cierto? Si usted dice, quitemos más horas de ética o de eso, no, porque es que es lo que vamos a tener, ¿cierto? Es una área transversal que nos va a ir llevando como a esos aspectos. Otro elemento, y es lo que ha planteado Adela Cortin, Marta Nussbaum, por ejemplo, y es que vivimos en una sociedad que hoy pide o solicita cada vez más creatividad, ¿cierto? Y a ustedes les van a decir, no, es que sea innovadora. Y de hecho, cuando le presentan un trabajo, el profesor muchas veces le dice, no, sea creativa. Y uno a veces no sabe si es que creativo es ponerle más color al trabajo, ponerle un adornito, ¿cierto? Son muchas de esas cosas. Pero resulta que la creatividad es algo que rompe como la normalidad, ¿cierto? Lo que es la cotidianidad. Y Marta Nussbaum plantea que el quitar la ética o eliminar la ética de los currículos hace que las personas sean menos creativas. Y tiene una explicación lógica. Ustedes saben que estas áreas son muy no relativas ni subjetivas, sino se han denominado intersubjetivas. Lo intersubjetivo es que vamos construyendo desde los colectivos, es decir, usted tiene una postura, yo tengo otra postura, ¿cierto? Entonces pongamos un ejemplo, unos están a favor del aborto, otros no están a favor del aborto, ¿cierto? Y son posturas radicales, este piensa y este otro piensa esto, pero todos deben llegar a un punto común, ¿cierto? Y todas esas resistencias son válidas para llegar fuertes a ese punto común, ¿cierto? Es como cuando yo voy a un partido de un campeonato de voleibol, ¿cierto? Y ambas equipos, dos de hombres y dos de mujeres, y cada una en su punto se prepara tan fuerte que quiere ganarle al otro, pero todos llegan a un punto común que es compartir, ¿cierto? Y al final termina el partido y entonces le va a decir el uno al otro, vi tu punto débil y por eso te tiré la bola ya, ¿cierto? Entonces ya la otra persona va a decir, claro, por acá fue y en la próxima voy a corregir, ¿cierto? Entonces esas áreas que son de esas líneas son las que van a permitir desarrollar punto crítico, porque usted entonces ya va a pensar diferente a lo que el otro piensa y va a llevar a que la realidad sea distinta y usted le pueda agregar creatividad. Otro elemento que yo he planteado y es que se va perdiendo, ¿cierto? Se tienen menores libertades y mayor autonomía. Y es en eso, es decir, si a nosotros nos van formando para actuar por autonomía, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si yo voy a la calle si estoy en la calle y me están diciendo, no, por esta calle debes hacer, digamos, debes hacer menos ruido porque hay adultos, ¿cierto? Que requieren descanso o hay personas hospitalizadas que requieren, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago por convicción, no tendría que tener digamos, una sanción, ¿cierto? Para tener. Yo cuento un caso muy particular y es, una vez yo tuve la oportunidad de ir a Europa, ¿cierto? En Francia y España. Resulta que uno tiene como esa sensación de que supuestamente nos venden eso, que es que ellos son los cultos y nosotros los incultos, ¿cierto? Entonces nos montamos como al metro y de hecho no habían policías como hay acá en Medellín en las entradas, pero prefiero esos policías de Medellín que son atentos y cordiales, porque la mayor parte son bachilleres, ¿cierto? Y uno tiene una dificultad y ellos son todos atentos. Hay otros que ya más viejos no tan atentos, pero por lo general como son policías bachilleres son muy atentos ellos. Entonces yo entré al metro de esa ciudad allá y resulta que como son ya trenes un poco viejos, entonces hay como son subterráneos y hay laberintos, ¿cierto? Y me pareció muy particular, ¿cierto? Porque yo al inicio veía gente que se volvía muy asustada. Yo decía, por Dios, ¿será que yo también me tengo que devolver? Porque soy colombiano y nos han vendido que los colombianos nos tratan mal. Entonces yo intentaba volverme, pero no, tranquilo, yo tengo pasaporte, voy bien.
Pero resulta que la gente se devolvía era porque en esos laberintos escondidos estaban los policías. ¿Y qué pedían los policías? Los tiquetes, ¿cierto? Entonces, si usted no tenía el tiquete, usted tenía una sanción como de 80 euros, ¿cierto? Entonces yo me ponía a hacer la cuenta. Un tiquete valía creo que como 2 euros o 1 euro, algo así, o sea, una cosa mínima entre comillas. Entonces, claro, era mejor pagar 1 euro a que pagar 80, que era la sanción. Entonces yo decía, yo concluía, bueno, pues ¿para qué poner policías ahí? Pues para que no, ¿para qué poner policías si de todas maneras al Estado lo que le interesa es recuperar inclusive la versión? O sea, eso es un negociazo. Es decir, con 8 personas, si digamos que si se colaban 80 personas con uno solo, ¿cierto? Con uno solo que sancionaran ya recuperaban la inversión. ¿Cierto? Entonces la gente no actúa por libertad. Lo que yo concluía es que, claro, de pronto más ordenados que nosotros, pero ellos no actúan por libertad, sino porque está en un sistema tan sancionatorio que los ha llevado a esa manera. Por eso es que muchas veces cuando llegan a nuestros territorios, que son más libres, ¿cierto? Y que yo considero que es más positivo, eh, eh, actúan como de esa manera, desfogados, ¿cierto? Porque vienen a hacer lo que allá no les dejan hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago? Es a que hagamos estos procesos de humanismo porque vamos a ser cada vez más libres, es decir, más autónomos. No vamos a tener el sistema, ¿cierto? El sistema imponiéndonos cosas, como es el ejemplo que yo les digo de las cámaras, ¿cierto? Pero no les estoy diciendo, no, hagamos protestas por las cámaras, no, es un ejemplo para que vamos mirando esa importancia que se tiene. ¿Cierto? Y el otro tema de las libertades no es decir, seamos sumisos, no. Mire, la ética es de postura crítica. Entonces, si hay una situación que nos afecta, hagamos la crítica, ¿cierto? Porque la ética no la va a dar. El otro elemento que está ahí es mayor disminución de los niveles de tolerancia, ¿cierto? Entonces, está. El otro es menos calidez en las relaciones humanas, ¿cierto? Por eso partía yo del ejemplo que siempre esperamos que la otra persona te trate con calidez. Pero resulta que si no hemos tenido la formación o no hemos tenido el desarrollo de los hábitos, que es muy importante, pues la persona simplemente va a actuar por muchas cosas, ¿cierto? Y es hoy muy común. Y yo sí analizo esa situación con algunos compañeros, ¿cierto? Entonces, a veces, muchas veces llega una persona a un centro de salud grave, enferma, ¿cierto? Y dice, no, es que yo no tengo plata. Y la otra persona le dice, no, es que primero debes tener plata para poder cubrir, o si no, a mí me echan del trabajo. ¿Cierto? Entonces, mire que esto, en esta de la ética, nos va a llevar a que qué importa que no tengas el permiso de la persona, o qué importa que no tengas plata, lo importante es que venga, yo lo salvo a usted y luego administrativamente cuadramos, porque es que sí se puede, ¿cierto? Y yo lo veo como muy, 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 muy común digamos, en nosotros los profesores, en eso sí damos ejemplo, pero unas veces más en las áreas digamos, de administraciones o a muchas cosas le dicen primero, no, es que la norma no me lo permite. Si usted va a un profesor, vea, es que murió mi mamá, siempre dan ese ejemplo, murió mi abuelita, y unas veces, 30 veces le envían ese mismo correo con la abuelita, y uno como profesor dice, no, yo sé que no es verdad, pero voy a dar como prevalencia a que haga el duelo otra vez, ¿cierto? Porque uno es como de que el profesor siempre está en ese término de dar. Hay otros que no son así, pero uno intenta siempre. Pero uno va a ciertas áreas y uno dice que eso sí se puede, y uno alega y dice, no, es que se puede, mire que tenga digamos esto que lo da, digamos que eso es el elemento. El otro elemento es menores desarrollo para la competencia crítica, y el otro es mayores niveles de explotación laboral. Entonces, mire, en estos aspectos mejoran cuando pensemos distinto. Porque es lo que yo digo, es decir, si estamos en una sociedad de la innovación, de la creatividad, que para ser creativos es salirnos de lo cotidiano. Pero pensemos, porque es que a nosotros nos han vendido que la crítica es lo malo. No, si hay que corregirlo, ¿cierto? Es decir, yo siempre he dicho es no ver lo malo en acciones que hacemos malas como por ignorancia o porque no es mala intención,
sino es saberlas comunicar. Entonces, por ejemplo, yo regué un vaso en el que estaba con agua en la mesa, ¿cierto? Por error lo regué. Entonces yo no puedo decir a la otra persona, es que usted es ciega, es que usted es como bruta, usted es como tarada, ¿cierto? Entonces mire que yo ahí la estoy hiriendo. Si yo regué el vaso, entonces, y yo vi que la otra persona lo único que intención, yo le puedo decir, ¿qué falla? Venga, limpiemos entre los dos, miremos por qué pasó, ¿cierto? Entonces digo, ¿será que de pronto caminas muy rápido? ¿Cierto? ¿Será que ubicaste el vaso muy a la orilla? ¿Cierto? Entonces yo voy, digamos, teniendo esa postura crítica en cuanto le voy diciendo, mire, usted debe tener más atención y usted debe tener. Entonces en este tema es la postura crítica siempre va a mostrar lo que el otro no ve o lo que el otro no tiene en cuenta. Pero hay que tener, digamos, que no hiera como la situación emocional. Pero es lo más importante. Es decir, si nosotros queremos que nuestras relaciones avancen, la sociedad avance, la universidad debe preparar, pero una postura crítica muy desde el respeto hacia la persona y muy fuertemente al contenido, ¿cierto? O a los procesos para que nos podamos mejorar. Entonces, dentro del estudio de la moral y de la ética están todos los hábitos y las costumbres, ¿cierto? Entonces nosotros vamos reflexionando frente a esos hábitos y frente a esas costumbres que se tienen, ¿sí? Entonces, un hábito o una costumbre hasta hace muy poco era, por ejemplo, que las mujeres tenían pocos espacios de participación, ¿cierto? Desde hace años se venía planteando, desde hace muchos años, y es que no somos, digamos que no tienen por qué existir diferencias entre hombres y mujeres. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos derechos y los mismos deberes, ¿cierto? Y mire que esa discusión viene desde el siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? Siglo antes de Cristo se venía reflexionando en la filosofía. Mire que en Colombia hasta hace muy poco tiempo, ¿cierto? Es que eso es de 1980, ¿cierto? Pues que se le da derecho a participación del voto a las mujeres, porque antes quienes participaban o votaban eran los hombres y uno le preguntaba, ¿y por qué no participan? No, es que como el hombre es el dueño de la casa, es el que participa. Entonces, la ética hacía las críticas y decía, no, si políticamente se puede, eso éticamente es incorrecto. Un elemento que ya ustedes mismos plantearon y es que hoy la sociedad de consumo le interesa que niños y jóvenes sean menos reflexivos y más impulsivos para comprar. Y miremos este elemento que es muy importante y es el mayor logro de las máquinas fue incidir en las emociones. Si usted no tiene un buen carácter, los manipulan fácilmente. La cuarta revolución industrial que hoy se habla tanto, una de las características que tiene es que ya no es por el motor. La primera revolución estaba más en el tema de la energía. Entonces, ¿con quién vino a competir? Con los que vendían las velas o vendían el petróleo, el mechero, ¿cierto? Que era con lo que alumbraban en las casas o en las fábricas y todo eso. Entonces, cuando llega la energía, digamos que en cierta medida tumba a todos los que venden estos productos. Pero también en el campo, a las personas que labraban a punta de asadón, hacha, porque llegó el motor, entonces llegó el tractor, ¿cierto? Entonces esto en cierta medida desmontó a estas personas, ¿cierto? Y hoy, en la actualidad, ya no es tanto por un tractor, no es tanto por la energía, sino que hoy la pelea que entra es por la mente. Por eso se habla de inteligencia artificial, ¿cierto? Y es ya las máquinas pensando como piensan las personas. Y de hecho, en muy poco tiempo, los juzgados las decisiones no las van a tomar los jueces, las máquinas.
porque usted le entra todos los, digamos, todos los algoritmos, todo el proceso, y la máquina va a hacer un proceso tan fuerte, ¿cierto?, de integrar tantas variables, y va a tener menos errores que el juez mismo, ¿cierto? De hecho, las operaciones de las personas ya no las hacen las personas, las máquinas, ¿cierto? Entonces eso tiene unas virtudes, pero eso tiene unas maldades muy grandes. Y una maldad es que ya ustedes le van definiendo el carácter y la personalidad, como están. Un ejemplo de ello es lo que se dicen de las elecciones del señor Donald Trump pasadas. Si ustedes mismos ven, seguramente si yo le pregunto a todas las muchachas acá si ese señor les parece bonito, van a decir no. Si yo les pregunto a todos, bueno, ¿usted qué discurso se ha escuchado de Donald Trump que le haya transformado? Y uno dice, se rasga las vestiduras, y ninguno va a decir, o sea, pero bueno, y uno dice, bueno, ¿y este señor por qué ganó? ¿Cierto? Y digamos, dentro de esas especulaciones que se tienen, que hay estudios serios, es que el señor tiene tanta incidencia en las redes sociales que contrató una firma que de hecho pues está en investigación, contrató una firma para incidir en las personas. Es decir, hizo un estudio de cuáles eran como las necesidades que se tenían, y ese estudio va mostrando que las necesidades eran empleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vendió a la gente? Empleo, ¿cierto? El otro, el tema de seguridad. Usted mira el sofisma que inclusive a nosotros nos venden acá en Colombia. No, es que vivimos en un país muy violento. Cuando realmente usted compara las cifras de las personas que mueren actualmente, comparadas con las que murieron en la década de los 80 y los 90, no es el 5%, ¿cierto? Entonces nos dicen, es un país tan violento y entonces hay que poner más cámaras, más policías, más gobiernos de ciertas denominaciones. Pues no estoy hablando del gobierno, solo pongo esos ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si uno no tiene un buen análisis de eso, claro, uno termina creyéndose todo ese tema. Entonces, pero el problema de hoy, yo digo que el problema de hoy no es pelear con la política, que el de los de derecha, que los de la izquierda, no. Donde nosotros tenemos que poner los ojos hoy son en las máquinas, porque realmente son estos los que nos están determinando qué tenemos que hacer y cómo nos debemos obrar. Y la situación es que los dueños de las máquinas no son políticos, ni son médicos, ni son docentes, no, son grandes empresarios con grandes intereses financieros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las máquinas hoy ya tienen esa capacidad de incidir tanto en nuestras personalidades que ya nos definen cómo debemos pensar y cómo debemos obrar. Entonces, ahí nos centramos a por qué es importante la ética. Porque la ética va a reflexionar en torno a esos aspectos humanos que vamos teniendo, ¿cierto? Y que nos va haciendo cada vez más humanos. Entonces, esa es como una conclusión, digamos, que es muy importante tener.